Pues yo nací en París. Fue porque mi padre, que era pianista, actuaba bastante por distintos países de Europa. Y cuando había una temporada en que se le acumulaban varias actuaciones y que tenía mucha actividad, él prefería establecerse en París. Y bueno, y en una de esas ocasiones pues nací yo. El único músico profesional que ha habido fue mi padre y después yo, pero mi abuelo, que era ingeniero de caminos, pues era aficionadísimo a la música. Tocó el violín aceptablemente, incluso componía, fue autor de una ópera, una opereta que yo no he podido ver nunca porque se perdió durante la Guerra Civil. Mi abuela hizo toda la carrera de piano, que por cierto fue alumna de Teobaldo Power, de un tío médico que pinta con un oficio como de pintor profesional. Tocaba el violín, tocaba el piano, pintaba, se interesaba por la egiptología. Una estancia bastante larga en París fue cuando la Guerra Civil. Mi padre, que había estado siempre por ahí viajando y fuera de España, no tuvo ningún interés entonces en volver a España en ese momento preciso, y lo que hizo fue quedarse él fuera y reclamarnos a toda la familia, y nos fuimos allí todos a París y estuvimos allí 2 años. Después de eso volvimos a España en la época inmediatamente determinada la guerra. España era un desastre, una ruina, no había nada, no había comida, en fin. Mi padre, viendo un futuro poco interesante en la España de ese momento, se fue a Estados Unidos, donde le habían surgido algunos proyectos que le parecían interesantes, y mi hermano y yo nos quedamos viviendo con mi abuelo y con un tío, y con mi madre. Mi madre murió poco después de esto y quedamos entonces con este tío, y le ofrecieron ir de director técnico como ingeniero, él era ingeniero industrial, a una fábrica de extractos para curtir pieles que había en un pueblo de Gerona, que se llama Cerrá. En este pueblo estuve viviendo 2 años y pico, casi 3. Mi tío decidió que no hacía falta ir allí al colegio del pueblo, que era mejor que fuésemos una vez a la semana a una academia en Gerona. Por la mañana dábamos clase de piano y luego por la tarde, con una hija de él que era maestra, pues ella nos repasaba toda la tarea que habíamos hecho durante la semana. Nos examinábamos entonces por libre, en junio, nos examinábamos de los cursos de bachillerato. Me consideraba afortunado de haber podido vivir esas 2 vidas tan dispares, la de la gran ciudad y la del pueblo pequeño con su jardín y su huerto y su entorno maravilloso. A mí me parece que debía ser casi obligatorio que un muchacho adolescente de esa edad que tenía yo entonces, entre 10 y 13 años, que viviese durante 1 año o 2 años en un pueblo, porque desde luego es una escuela maravillosa de todo, de zoología, de botánica, y sobre todo de ver otra manera de vivir. Y ya en Madrid fui alumno del Instituto Cardenal Cisneros. Y luego, pues cuando terminé el bachillerato, pues me planteé a qué carrera me dedico. Claro, yo tenía mis dudas, pero en fin, como yo ya durante todos estos años anteriores yo había estado profundizando en la música y estudiándola, yo le dije, pues a mí me gustaría seguir dedicándome a la música. Y mi hermano, que había cultivado, igual que yo, el dibujo y la pintura y también la música, pues él optó por dedicarse a las artes plásticas. Y luego al final acabó siendo dibujante de dibujos animados. Bueno, en el curso de mis estudios musicales decidí que a mí me interesaría estudiar dirección de orquesta.
Luego la técnica de la dirección pues es aplicable a la orquesta, al coro o lo que sea. Y entonces, pero resulta que en Madrid no había entonces cátedra de dirección de orquesta. Entonces pensé, digo, si aquí no lo puedo hacer esto, voy a intentar irme a París. Entonces conseguí, por mediación de la embajada francesa, me parece, una especie de mini beca para ir allí un espacio de 3 meses para ver el ambiente y ver si realmente aquello me parecía interesante. En el año 1956 conseguí esto para una estancia entre febrero, marzo y abril, me parece, porque ya entonces seguía matriculado todavía. Yo estaba estudiando en el Conservatorio de Madrid y todavía tenía algunos exámenes pendientes. Bueno, y estos 3 meses que estuve allí, pues me apunté. Estuve asistiendo a la clase de composición de Tony Aubin y luego pues a unas clases de dirección de orquesta con Eugène Bigot. Eugène Bigot había sido un director francés bastante conocido, que había sido director de la orquesta La Moureuse. Y me fui un curso completo, el 57-58, París, que además de ser mi ciudad natal, pues es una ciudad que me gustaba mucho, me sigue gustando mucho. Yo tenía poca experiencia entonces todavía. La técnica se aprende con la práctica. Me explico, el pianista pues tiene el piano y lo tiene allí todas las horas del día para estar, y el violín lo mismo, tiene su instrumento, ¿verdad? Pero claro, el instrumento del director es la orquesta. Y yo andaba ahí debatiéndome un poco en estas dudas, cuando de repente me llega un día una llamada de mi padre, y dice, oye, que resulta que hay el ballet español de Pilar López, que tiene una gira ahora muy importante, porque lo han invitado al Festival Internacional de Osaka, en Japón, y bueno, va a ir el viaje a Osaka, pero luego tiene una gira muy larga por Europa, por distintos países de Europa. Claro, es que había una cosa, es que Pilar López, encima, como era muy supersticiosa, no sé por qué motivo, ella no se subía en un avión ni aunque le pusieran una pistola delante. Y ella dijo que no, que ella de avión nada, que ella metía a toda su ballet, que éramos 25 o 26 personas en total, metía toda su troupe en un barco y nos hacíamos el viaje de un mes hasta Kobe. Pues después otro viaje de otro mes de regreso a Marsella. Claro, entonces un mes de viaje, de ida, otro mes de estancia allí y un mes de regreso, 3 meses. En total, entonces los que siempre habían colaborado con ella, como directores de orquesta, o como pianistas, o como que fuera, pues dijeron, 3 meses no podemos, además en una época de final de curso, porque eran profesores del Conservatorio de Madrid. Y entonces Gerardo Gombauer, pues yo lo conocía bastante, pues sabía que estaba yo en París y por lo visto comentó, oye, el hijo de Javier Alfonso, que está en París a lo mejor y que ha hecho dirección de orquesta, a lo mejor le podría interesar. La cuestión es que me llegó una llamada de mi padre, oye, mira que hay la posibilidad de que tú te fueras a un viaje de varios meses por ahí con el ballet ¿a ti te interesaría? Le dije que sí, que bueno, que de acuerdo, total, nos pusimos de acuerdo. Y de pronto, de la noche a la mañana, pues me encontré de estar en París allí sumido en dudas de qué es lo que iba a hacer yo en el futuro y tal, a estar en Madrid dispuesto a ir pocos días después a Marsella a embarcarlos en un barco para un viaje de un mes. Otra suerte que Pilar López hubiese ido supersticioso o lo que fuera, que no quisiera subirse en un avión, vamos. Este barco que salió de Marsella, en unas escalas parábamos un día entero casi, en otros días y medio, en otros 2 días. Recuerdo que una escala en Port Said, después el paso del Canal de Suez, muy interesante, el Mar Rojo, todo esto, después la primera escala, después se irá a Bombay, después en Colombo, luego Singapur, Hong Kong, Manila y finalmente Kobe.
Después de eso, pues claro, yo me encontré, digo, bueno, pues ahora ya estoy un poco más experimentado en esto de la dirección, ahora me voy a poner en contacto con todas las orquestas que hay en España para intentar ir a dirigir como director invitado. Las orquestas que había entonces en España eran pocas, mediocres y pobres. Porque no tenían presupuesto, porque estaban formadas mayoritariamente por músicos aficionados, sobre todo en las cuerdas. Porque bueno, en los vientos siempre en todas partes hay bandas militares, bandas municipales, y bueno, los músicos de viento pues había gente un poco más profesionalizada. Y me puse en contacto con la mayor parte de ellas. Fui invitado a dirigir a San Sebastián, a Oviedo, a Valladolid, a Valencia, luego un poco más adelante estuve también en Sevilla. No eran muchas más las orquestas que había entonces en España. Hombre, había las orquestas de Madrid, la Nacional y la RTV, que luego las dirigí también más adelante, a las dos, y luego en Barcelona tenía su orquesta Ciudad de Barcelona, que entonces se llamaba de otro modo. Una de las orquestas a las que me dirigí en esa época pues fue la Orquesta de Cámara de Canarias, que era como se llamaba entonces la orquesta que había en Tenerife. Otro azar que condicionó completamente mi vida futura, que tuve la suerte de que me contestó, y desde que yo establecí el primer contacto hasta que por fin vine habían pasado 2 años y medio. Ya cuando por fin se pudo concretar es que yo vendría en el año 65, en noviembre. Y eso ya es lo que se llevó a cabo. Pero claro, ocurrió que en el mes de agosto de ese mismo año murió Santiago Sabina, que era el director titular, con lo cual yo no lo llegué a conocer. Yo había mantenido correspondencia con él, pero personalmente no lo llegué a conocer. Pero ya llegó un momento en que se renovó la junta directiva que había, nombraron un nuevo presidente, el rector de la universidad, Jesús Hernández Pereira. Tomaron la decisión, cuando hubo ese cambio de junta directiva, de mejorar un poco la retribución a los músicos de la orquesta para interesarles un poco más en asistir con puntualidad a los ensayos, etc. Pero la decisión más importante tomada fue la de nombrar un director titular. Y me propusieron a mí. Y yo, no, de momento sería pues para un año como de prueba, para ver si usted encaja bien allí. Y luego, después de un año, pues puede la cosa continuar. La orquesta entonces, claro, por sus condiciones de ensayo, no podía hacer un concierto cada semana, que es el régimen habitual de las orquestas profesionales. Aquí hacíamos un concierto cada 2 semanas, o en algunos casos cada 3. Yo a mi mujer la conocí de una manera también muy casual. Yo colaboraba en Radio Nacional de España con unos programas musicales y coincidí con un colega, que era también compositor y director también, José Buenagu, que era también colaborador de radio, y coincidimos los dos en aquel momento. Y él me preguntó así un poco como de pasada, me dijo, ¿tú no conoces a Amparito? Y no sé si al salir de un ascensor o en un pasillo, ¿dónde? La encontramos y me la presentó. Y empezamos a salir juntos y como teníamos muchas aficiones comunes también, le gustaba mucho andar, era muy montañero y hacía grandes caminatas. Y nos gustaban muchas cosas, ir a exposiciones de pintura, ella también le gustaba la música, íbamos a conciertos, nos interesaba el jazz. Bueno, total, que nos fuimos aficionados, cada vez salíamos más juntos, hasta que de pronto, pues un día, no hablábamos nunca de noviazgos ni de nada de eso. Pasamos de hablar de mi estudio a hablar de nuestro apartamento. Y de pronto, sí, cuando ya decidimos, de pronto, hombre, pues nos casamos. Y después pues tuvimos una existencia felicísima. Pues llegamos a celebrar los 50 años, las bodas de oro. Cuando se iba acercando el final de la temporada, pues la gente me preguntaba, oye, ¿y la temporada que viene? ¿Qué es los solistas? ¿Podemos empezar a pensar los solistas que vamos a traer? Y tal.
Y como me preguntaban por los solistas, pero no me decían nada más del otro, digo, pues es que esperan que continúe yo. En el verano me pasé como de vacaciones y volví en octubre. Y no se había hablado ni una palabra de renovación ni de firmar ningún tipo de documento ni nada, y así. Pues seguí otro año y después aquel año se prolongó en otro y así. El primer documento que yo firmé en relación con la dirección de la orquesta fue cuando el Cabildo se hizo cargo de ella, en el año 1979. Es decir, que yo llevaba ya aquí 9 años. Y ya en el año 1970, pues ya empecé también como profesor del conservatorio de armonía y composición. Fueron pasando los años y ya, pues yo aquí ya afincado completamente, como además todo esto yo podía simultanearlo con actuaciones como director invitado en otros lugares. Pues fue un periodo pues muy interesante, porque yo tenía aquí mi orquesta, pero luego en esa época yo he dirigido en varios países. Estuve dirigiendo la orquesta de la radio-televisión francesa de Lille, luego dirigí también en Estados Unidos, en varios sitios, en México, en Polonia, en Bulgaria. Las orquestas ahora funcionan como los equipos de fútbol, que tienen un entrenador durante X años, pero luego siempre les gusta cambiar, porque ya la orquesta pues hay que darle algo nuevo, que la estimule también, lo otro ya está demasiado visto. Yo estuve 18 años, que soy de los que más ha estado, porque luego después de mí vino Víctor Pablo Pérez y luego después hubo un chino y luego un polaco y luego otro español y todos han estado periodos más cortos, periodos de 8 años o 4 años incluso. Y al director al que le propusieron venir para continuar la dirección de la orquesta, me dijeron que querían mejorar la orquesta, porque querían oír una orquesta como la que oyen en los discos. Y claro, él dijo, ustedes quieren tener una buena orquesta, ustedes me tienen que dar carta blanca. Le dieron carta blanca y él lo que hizo fue preparar unas pruebas, dio a los músicos de la orquesta un tiempo, unos meses, para que se reciclaran y trabajasen a fondo en sus respectivos instrumentos y luego someterlos a unas pruebas. A todos los músicos de viento, menos a uno, los eliminó a todos. Y de los de la cuerda, pues quedaron poquísimos. De esos músicos, pues se quedó con los 9 músicos de cuerda y 1 de viento. O sea que se había cargado la orquesta completamente. El Cabildo, pues que no había contado con eso, yo creo, se quedaron muy alarmados y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y convocaron unas pruebas, que las convocaron, me parece que no sé si en Londres y en Madrid. Y claro, a partir de esa orquesta ya, pues empezó a funcionar como una orquesta profesional. La orquesta ahora se llama Orquesta Sinfónica de Tenerife, pero el que propuso el cambio de nombre fui yo, porque yo cuando vine aquí como director de la Orquesta de Cámara de Canarias, ¿no? Cuando yo volví a la península, la primera vez que volví, las primeras vacaciones después, yo vi que la gente me preguntaba, tú estás en Canarias, ¿pero dónde estás? ¿En Las Palmas o no sé qué? No, estoy en Tenerife. No tenía muy claro en qué sitio era esto de la Orquesta de Cámara de Canarias. Luego el nombre Orquesta de Cámara de Canarias también se prestaba un poco a cierta confusión. La orquesta se debe llamar Orquesta Sinfónica, puesto que lo que toca es música sinfónica. Y luego, por otro lado, digo, la gente no sabe de Canarias. En Canarias son 7 islas, ¿dónde está esto? Y además le interesa, Tenerife le interesa para la difusión del nombre de la isla y la popularidad de la orquesta, pues le interesa que lleve el nombre de Tenerife. Bueno, entonces yo cuando ya terminé con la orquesta, seguí dirigiéndola luego como director invitado. Entonces, claro, dispuse de más tiempo y entonces empecé a dedicarme un poco más a la composición. Había hecho de todo, había dado clases de todo y había ejercido como compositor, como director de coro, como director de orquesta. Bueno, entonces por todas estas circunstancias
Es decir, que mi vida pues, ha sido bastante movida, bastante variada, y al final, pues, puedo decir como Neruda en uno de sus libros de poemas, ¿no? Que al final dice, confieso que he vivido. Pues bueno, yo puedo decir lo mismo, confieso que he vivido.